20.000 especies de abejas, una película escrita y dirigida por Estíbaliz Urresola, que se estrenó hace unos días, está ahora mismo en las salas españolas, después de exitosos pases en diversos festivales. Por ejemplo, recibió la Biznaga de Oro a Mejor Película en el Festival de Málaga, junto al premio de interpretación a la actriz Patricia López Arnaiz. Mientras que en el Festival de Berlín fue la niña protagonista, Sofía Otero, la que recibió el Oso de Plata a la mejor interpretación. La película ha tenido una notable promoción en España, la sigue teniendo, está en boca de mucha gente y es posible que muchos ya estén familiarizados con su argumento. Un niño llamado Aitor, de unos 8 años, en realidad no le gusta ese nombre masculino ni el género correspondiente, ya que él se siente como una niña. Su madre, aunque es una persona de ideas progresistas, de mente abierta, se empeña en mostrarle que no existen cosas de niños y cosas de niñas, por lo que considera que su hijo está en realidad en una fase de experimentación en la que no puede mostrarse todavía cómo va a ser. Esto quizá podría haber dado lugar a otro tipo de historia quizá más compleja. En realidad, su hija, vamos a llamarla ya así, quiere ser una niña y mostrarse como tal. Por ejemplo, le atrae la estética supuestamente femenina, supuestamente porque esa es otra cuestión. La película tiene además una serie de subtramas interesantes y yo creo que todas tienen que ver con no afrontar la verdad de cara, no afrontar valientemente las situaciones en la vida. Está, por ejemplo, la madre de la niña sumida en plena crisis matrimonial y personal, que al respecto pues no es capaz de sincerarse consigo misma y con los demás. Otra subtrama es el personaje fallecido del padre, el padre de este personaje, es decir, el abuelo de la niña, un artista de cierto renombre, un escultor, que deja un significativo legado de una representación plástica femenina muy concreta. Su propia hija, que también es escultora y que podemos dudar de si ha heredado el talento del padre, y a pesar de esas ideas progresistas, pues no es capaz de abandonar del todo ese legado artístico-cultural de su progenitor. El contexto de la película es rural. En el País Vasco, el título no es solo metafórico, como obvio canto a la diversidad, también alude, por un lado, a la propia apicultura que practica la familia, y por otro, representa también la tensión entre la comunidad, la colmena y el individuo. Se entiende que ese contexto rural es conservador, por ejemplo, la religión y la costumbre en general juega un papel predominante en la historia. Un dato curioso y muy interesante es que la propia abeja, al parecer, ha jugado cierto papel espiritual en la cultura vasca. Hay dos mujeres de la familia, pertenecientes a otra generación, la abuela de la niña, muy enfrentada a su hija, la madre de la niña, por viejas historias con el padre, un personaje muy conservador y pendiente solo de las apariencias. Por otra parte, en el otro extremo está la tía abuela, con una gran apertura de mente, que ve desde el principio que Aitor se siente una niña y le trata como tal. Yo diré, y esto es muy personal, que me parece que ambos personajes resultan un poquito impostados. Creo que construidos para contar un mensaje, es cierto, muy contundente, pero en detrimento de la verosimilitud y profundidad de la historia. Como ya puede apreciarse por algunos de mis comentarios, la película no me ha gustado demasiado, y ello a pesar de los muchos elementos interesantes que a priori la componen. El tono me recordó, y quizá esto es preocupante para mí, al de otras películas españolas recientes, también de temática rural y también de temática familiar. Películas todas ellas muy valoradas positivamente por la crítica y en parte por el público, pero que a mí, esto insisto, es una opinión muy subjetiva, me parece que les falta algo a nivel cinematográfico. Por supuesto, la autora tiene muy claro la historia que quiere contar y cómo contarla, que yo creo que lo hace de manera correcta, pero ya digo, a mí la película no me ha emocionado apenas, y creo que es algo muy importante a la hora de valorar positivamente un film. Resulta muy destacable el trabajo interpretativo, sobre todo de la niña, de Sofía Otero, e insistiré en que la película plantea interrogantes muy interesantes, por lo que yo sí invitaría a la gente a verla, a valorarla por sí misma, ya que la película ha gustado bastante, con algunas excepciones, como es la mía. Tal y como ha manifestado la directora, su historia surge de la necesidad de cuestionar los límites del sistema, digamos, sexo-género, que acaba por sancionar, por castigar las zonas intermedias que surgen entre ambos extremos. La película plantea interrogantes sobre la construcción de la identidad personal, sobre las relaciones familiares y sobre la cultura comunitaria, todo ello, por supuesto, entrelazado.
Y si principalmente he expuesto esta valoración crítica negativa de 20.000 especies de abejas, es porque su temática coincide con la de otro film que en su momento me gustó mucho cuando lo vi en salas y ahora he tenido oportunidad de volver a revisarlo. Se trata de una producción francesa, también con niño trans y curiosamente también dirigido por una mujer. Estoy hablando de Tomboy, una producción de 2011 y en este caso se trata de una niña biológica que en realidad se siente como niño. El título se refiere a un término que puede usarse de modo despectivo, aludiendo a un marimacho, a una niña poco femenina, pero como en tantas ocasiones se le puede dar la vuelta a ciertos calificativos para usarlo de modo reivindicativo. Ya pasó con el término queer, todo depende del uso y me parece una estrategia muy inteligente. En este caso la edad de la protagonista sube un poquito respecto al film anterior. Si Aitor tenía unos 8 años, nuestra niña protagonista en este caso tiene unos 10. Tomboy, por contraste con 20.000 especies, me parece una auténtica delicia en su sencillez. Y es posible que muchas personas puedan ver insuficientes los elementos que maneja, la pueda ver excesivamente austera o hermética, pero a mí me parece que cumple con creces sus propósitos. Esta vez nos encontramos en la historia con una pareja joven con 2 hijas, la protagonista Laure de unos 10, y otra más pequeña de 6 años. Es una familia que acaba de instalarse en un barrio de las afueras de París. Laure entrará en contacto con un grupo de su edad donde se hará pasar por un chico, Michael, ya que ella se siente y quiere actuar como tal. Y efectivamente actuará como un chico según los cuestionables cánones establecidos. Practicará deportes muy físicos como el fútbol, escupirá como ve hacer a los otros chavales y si es necesario se peleará. Por supuesto, el conflicto estallará cuando los propósitos de Laure tengan que ir obligatoriamente más allá de esa pequeña comunidad de críos que se ha construido, ya que deberá iniciarse un curso escolar y tendrá que inscribirse, por supuesto, como niña. No obstante, el plano final es tan delicioso y tan sobrio como el resto de la película, mostrándonos esa tremenda valentía de un personaje capaz de enfrentarse a todo para enarbolar su identidad. La película Tomboy, creo que a diferencia de 20.000 especies de abejas, no necesita de ningún subrayado, ni de personajes algo estridentes, artificialmente elaborados. Habrá un conflicto muy evidente y se limitará a exponerlo con una historia y unos personajes muy verosímiles. Por ejemplo, los padres de Laure son personas, muy normales, no especialmente reaccionarias, que tardarán en darse cuenta del conflicto. Hay una secuencia, una vez que se ha sabido que Laure se ha hecho pasar por un chico, en que su madre le obliga a ponerse un vestido de chica para presentarla a la comunidad. Es algo que así descrito puede parecer muy cruel, pero yo creo que en la película hasta eso está resuelto de manera muy razonable y verosímil. El film nos muestra una realidad social de modo muy creíble y a un personaje enigmático, como lo es en general la infancia, un personaje totalmente emotivo que, como no puede ser de otra manera, provoca nuestra total empatía. El trabajo de la niña actriz es excepcional, su apariencia y sus maneras son las de un chico. Ojo, lo que entendemos habitualmente como un chico. Nadie está libre de las imposiciones de los arquetipos de género. Pasado un buen tramo desde el comienzo de la película, en otra de las secuencias destacables y paradigmáticas, vemos que el sexo de Laure en realidad corresponde a una niña al verla en el baño. Una exposición muy elegante de un desnudo infantil en ese contexto de cuestionamiento de géneros. Por supuesto, yo creo que Tomboy plantea los mismos interrogantes de la película de Estíbaliz Urresola, como son el hecho de vivir en un cuerpo equivocado, la construcción de la identidad personal, no solo sexual, o el cuestionamiento de los arquetipos de género. Pero a mi modo de ver lo hace de un modo mucho más naturalista y efectivo, y a nivel cinematográfico de una manera más tierna y emotiva. Tomboy es también por descontado un canto a la diversidad. Particularmente a mí me resulta muy complicado encontrar algún fallo a esta película. Quizás una obra que, como la vida misma, lanza más interrogantes que respuestas. Creo que merece la pena ser revisada a propósito de un tema espinoso, ahora en el candelero a propósito del estreno de 20.000 especies de abejas. Yo invitaría a ver ambas películas y a dejar comentarios al respecto. Hasta muy pronto.